Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de GPS Merval, este espacio en el cual analizamos a la bolsa local argentina. Mi nombre es Marucape, por si no me conoces. En el día de hoy me voy a estar enfocando en gráficos, en análisis técnico de empresas argentinas que tienen ADR. Para poder comenzar con este análisis, tenemos que primero ver nuestro índice Merval, ese índice con nuestras principales acciones argentinas para entender en dónde nos encontramos. Como vemos, seguimos luchando con esa resistencia clave de los $700. Seguimos luchando contra esa línea. Aún no podemos terminar de confirmar si pudo llegar a superarla o si va a reconocerlo para hacer algún tipo de corrección. Lo importante es que cualquier corrección que pueda llegar a ocurrir acá, en principio cualquier caída hasta volver a la zona de los 550 para volver a testear una vez más esta resistencia del canal alcista que viene del Corona Crash, la verdad es que eso no tendría absolutamente nada de raro ni de grave, es un movimiento completamente normal para lo que es la volatilidad de Argentina, pero por supuesto estamos expectantes de que pudiese llegar a superar la resistencia como para poder pensar en el paso siguiente, que es ir a buscar el gap que dejó en las PASO, en la zona de 800, de $900. Sí, este gap que dejó en ese momento de tanta y extrema volatilidad en las PASO del año 2019. Así que estamos atentos a ver qué va a resolver con esta línea, ¿sí? Esta línea que es tan importante desde dos puntos de vista. O sea, por un lado, por lo simbólico, ¿sí? Esta línea que tiene tanta historia y que fue, digamos, siendo el soporte de movimientos cíclicos anteriores, cómo nos caímos del mapa, ¿no? Con esta crisis que vimos, la del Corona Crash, por supuesto, una crisis que en realidad ya venía con todo su proceso recesivo desde el año 2018, pero que culminó, o por lo menos eso es lo que creemos, lo que planteamos en estos videos, ¿sí? Que esa última crisis, ese Corona Crash, es lo que da por finalizado toda esta etapa para poder iniciar un ciclo nuevo, ¿sí? Esta es la hipótesis con la que trabajamos, que en el año 2020 es cuando inició todo este nuevo ciclo de la bolsa, entendiendo, por supuesto, como una máxima oportunidad de entrada y poder aprovechar todo este tramo alcista que pueda tener el ciclo hasta llegar a una zona alta, a lo que consideremos una zona alta del ciclo, que desde mi punto de vista o desde mi opinión, un valor de $700 yo no lo puedo considerar como un valor un valor alto, un valor extremo, un valor en el cual nosotros podamos ver sobrevaluación, podamos ver euforia, cuando los inversores ya se vuelven totalmente imprudentes, terminan pagando a cualquier precio. No creo que estemos en esa situación, sino que en todo caso estamos en una zona intermedia. Por eso al día de hoy, a mi entender, la clave pasa por estar siguiendo la tendencia alcista. En el caso de que querramos comprar para poder aprovechar una oportunidad, hay que ser selectivos en este momento. Ya no estamos en una zona de crisis, ya no es que todos los activos están subvaluados, sino que habría que ir en búsqueda de aquellos activos que todavía puedan mostrar señales de estar atrasados respecto del índice o de otros activos. Veamos también cómo los ánimos de los inversores argentinos están cambiando. Hoy en día ya hay muchos inversores interesados en este mercado argentino y quienes no estén interesados quizás estén sintiendo curiosidad. Ya no es el mismo rechazo que veíamos en aquel momento de máxima oportunidad, aquel momento donde justamente todo ese rechazo, todo ese desgano es lo que nosotros queremos ver como inversores, por supuesto, lamentablemente no como ciudadanos, pero sí como inversores para justamente aprovechar todo esto que tanto se repite a lo largo de nuestra historia. Esto que como ciudadanos tanto repudiamos, tener que estar viviendo y atravesando una y otra vez una crisis. Esto es lo que al menos yo quiero llevar como mensaje, que se le puede dar una vuelta de mirada y ver lo positivo dentro de lo negativo, bajo nuestro rol de inversores, entendiendo que cada una de esas crisis
es una oportunidad para nosotros y más específicamente esta califico como una oportunidad histórica. Por supuesto, solamente el tiempo lo dirá. Cuando pasen los años, miremos hacia atrás y realmente veamos qué fue lo que ocurrió con esta bolsa argentina. Por ahora, el máximo objetivo es, desde esa oportunidad, poder mantenernos el mayor tiempo posible, hasta llegar a una zona alta del ciclo, entendiendo que ese recorrido no va a ser en línea recta, que vamos a ver un montón de caídas fuertes, momentos muy complicados, correcciones duras y que lamentablemente a veces no hay mucho para hacer, salvo que obviamente sí seas un inversor de más corto plazo y por eso también vamos viendo todas estas líneas para que las tengas en cuenta. Hay momentos muy complicados donde no te conviene estar invertido. Pero quienes queremos seguir mayor tiempo posible, tenemos que estar dispuestos a ver todas estas correcciones, lamentablemente sufrir un poco, pero todo esto es para poder ir en búsqueda de un objetivo mayor que para poder lograrlo hay que tener un montón de moretones en el camino. Así que bueno, Merval en dólares. Acá estamos, $700, seguimos luchando con esta línea tan relevante. Si vamos a ver el Merval en pesos, seguimos con este desdoblamiento de canal, esta línea tan importante, la resistencia de este canal rojo, que también vino actuando de techos de otros ciclos, más principalmente el del año 2018, ¿no? Esta gran burbuja que vimos con ese techo en la zona de $1.800 del Merval en dólar contado con liquidación. Desde lo simbólico lo vemos en el Merval en pesos englobado dentro de este canal, donde por supuesto no podía faltar nuestro mínimo del año 2020. Y como vemos, se está desdoblando, ¿no? O sea, al poder superarse la resistencia del canal rojo, uno piensa desde la invitación técnica que se está desdoblando el canal. Por lo tanto, seguimos apuntando en esa dirección. Ahora sí, vamos a ver entonces, digamos específicamente, algunos papeles de los ADRs. No vamos a llegar a ver todos, pero bueno, hay muchos que son similares porque son capaz del mismo rubro. Así que bueno, vamos a arrancar primero con con IRSA, con IRS, sería la ADR. Bueno, IRSA fue una de las que más nos ayudó a ver ese mínimo, ¿no? En el año 2020. No todos los papeles tienen tan claramente ese soporte estructural histórico IRSA sí, que fue una de las que más nos ayudó a poder encontrar esa zona de mínimo, aunque en este caso lo hizo en octubre del año 2020, no en marzo del 2020 como sí lo hizo el Merval. En general, de IRSA uno lo que va a decir es que el movimiento que está realizando es bastante similar a cuando ve el índice Merval en general. O sea, estamos muy cerca de una zona de resistencia. Quizás la diferencia es de que superado ya este canal que viene desde el mínimo, ya enseguida tiene como primer objetivo ir a cerrar el gap de las pasos, ¿sí? El gap, todo esto que vemos acá abierto. Así que, bueno, IRSA lo veo como en línea con lo que es el índice Merval, ¿sí? Cuando lo vemos de manera histórica, se ve muy claramente todos estos movimientos cíclicos, el primero, el segundo, el tercero, y el que creemos acá que es el comienzo nuevo al volver otra vez en este soporte estructural. Si vamos a Banco Francés, lo mismo, tenemos todas estos ciclos también muy definidos. Banco Francés también fue uno de los que también presenta un soporte estructural, justamente uno de los papeles que también nos ayudó muchísimo a poder ver ese momento de máxima oportunidad, en este caso en abril del año 2020. Pero claro, lamentablemente en el caso del sector bancario, es uno de los que más tardó y de los que más sigue tardando todavía en ese proceso de recuperación. Fíjense ya, más allá de poder haber visto bien, vamos a poner en principio, ¿no? O sea, supongamos que vimos bien acá este piso del año 2020, pero los años siguen corriendo y esto está planchado, esto no repuntó. Fíjense la cantidad de zigzag que tuvimos en el camino, fíjense cómo todo esto que se ve plano, porcentualmente también
representa bastante, ¿sí? Si uno considera más o menos de este piso rojo hasta el techo de esta resistencia, estamos hablando de 145% de rendimiento, lo cual, o sea, esto, cara, hay muchos que no lo pueden ver, que es un rendimiento muy importante y que hasta que no salgas de ahí, continuamente estás viendo cómo ganás, cómo perdés, cómo ganás, cómo perdés. Este fue una de las caídas, las peores que vimos, ¿sí? Justamente del techo de esa resistencia hasta este mínimo de acá que vimos a mediados del año 2022, una caída muy fuerte del 58%, en la cual fue a testear la misma zona de mínimos. Así que ahora estamos ahí otra vez en la misma resistencia, esta zona que aún no logró superar. Atentos a esta resistencia, la resistencia de los $5, que obviamente está muy alineada, muy sincronizada con superar esa zona de resistencia de los $700. Seguramente, superada esa línea, también se va a manifestar en una suba de este gráfico de Banco Francés. En el caso de ir a Banco Galicia, estamos viendo algo muy parecido. La verdad que los bancos en general están en algo muy similar. O sea, como si bien en principio hicieron ese mínimo en el año 2020, pero de ahí no salen. O sea, hay momentos donde se llega a tocar este máximo de acá, esta zona de resistencia, ¿sí? Y que sube, que baja, que sube, que baja, donde fue a testear varias veces ese mínimo, no solamente en abril del 2020, sino también en noviembre del 2020 y a mediados del año pasado, del año 2022. Así que en la misma sintonía, el gráfico que veíamos también de Banco Francés, Galicia está en lo mismo, o sea, está justo pegado en la resistencia y dando la misma señal que esperamos del Merval. Ahora, creo yo, la diferencia que, digamos, podemos llegar a ver con este sector es que no salió todavía como de esa zona de acumulación. Si esto todavía está faltando ver algún repunte superior, principalmente dado por poder finalmente superar entonces estas líneas, en este caso de Galicia, en la zona de 12, de 13, $14 aproximadamente. Vayamos a ver otro papel, en este caso vamos a ver a Telecom, que la verdad que en este caso está, creo que peor todavía que si vamos a ver el sector bancario, pero a ver, peor depende desde qué punto de vista, porque, o sea, peor en el sentido de que, bueno, si uno ya hizo su acumulación y todavía no está viendo como este repunte de Telecom, pero en realidad, digamos, desde el punto de vista, desde la oportunidad, esto sigue todavía en mínimos, ¿no? O sea, que en realidad esto está mejor, o sea, está más interesante, sobre todo para aquel que quizás todavía, bueno, quizás no viene apostando por el mercado argentino, lo viene pensando. Bueno, obviamente que siempre van a dispararse antes los papeles que el mercado considere de mejor calidad o los que más le guste, y quedan en último lugar. Quizás los papeles, vamos a decir, un poquito más feos, pero finalmente todos los papeles terminan acompañando al índice. Todos los movimientos se van dando de la misma manera, quizás, digamos, con algún tipo de retraso. Sí, en general puede pasar eso, pero normalmente todo va en la misma línea. De hecho, también fíjense cómo se ve, los mismos movimientos cíclicos también que vemos en Telecom, los mismos. ¿Sí? El primero que vemos acá, desde lo que fue la crisis del año 2002. Después tenemos este otro con el año 2008, una crisis un poco, digamos, menor en el año 2012. Por eso vemos que en varios gráficos este mínimo no fue a tocar soportes estructurales, sino que muchas veces lo encontramos más arriba, pero que en el caso de esta nueva crisis que vivimos, en el Corona Crash, o con esta hipótesis de estar iniciando este nuevo ciclo, vemos cómo fue a buscar los mismos precios del año 2008. ¿Sí? Obviamente esto, digamos, no se podía considerar soporte, sino en todo caso decir, bueno, vamos a ver qué pasa en el punto, ¿no? Del mínimo del año 2008. Y ahí es donde fue a parar en el año 2021. ¿Sí? Este fue uno de los papeles que hizo como su piso posterior al 2020, en este caso en el 2021, pero incluso con todos estos movimientos que llegaron a ser
mínimos todavía nuevos en el año 2022, ¿sí? Fines del año 2022, noviembre del 22 vemos acá. Eh, Así que obviamente un papel que está, pero bueno, súper planchado, a mi entender es uno de estos papeles que está atrasado. Por supuesto que esté atrasado no significa que no pueda caer más, obviamente que lo puede hacer, pero bueno, como siempre acá vemos la visión contraria o es lo que intentamos hacer, lejos de esto ser un problema, todo lo contrario, ¿no? Todo lo que esté así, tan abandonado, que a la gente no le gusta, siempre va a representar una mayor oportunidad. Finalmente recuerden que el riesgo depende de a qué precio estemos comprando. Nosotros no nos basamos en sí en la calidad del activo, sino en a qué precio pagás por ese activo, indistintamente de la calidad que tenga. Ahora, vayamos a ver otra empresa completamente diferente y cómo también está en una sintonía diferente, a pesar de también, digamos, moverse en la misma idea cíclica de que en el año 2020, quizás en algunos papeles un poquito más tarde, pero que a partir de ahí se da comenzado un nuevo inicio de ciclo. Fíjense cómo Pampa Energía desde su gráfico ya obviamente no nos muestra que esto sea un papel que esté cotizando a precio de crisis. De hecho, fíjense cómo este papel llegó a cerrar ya el gap del año 2019, el de las PASO, ya nos encontramos por arriba. Obviamente en una tendencia alcista, indiscutible, esa tendencia alcista se está respetando, pero si justamente hablamos de a qué precio compramos cada activo, más allá de, por supuesto, todas las proyecciones positivas que pueda tener esta empresa, el foco, por lo menos de los análisis que hacemos acá, el foco siempre está en aprovechar los momentos de, digamos, mayor rechazo de un activo. Hoy en día nadie te va a rechazar Pampa Energía. Hoy la mirada que deberíamos tener con este papel, a mi entender, debería ser de cuidar todo lo ganado hasta el día de hoy, o sea, como si eso estuviese en un nivel superior a la potencial ganancia futura que quede por delante, que por supuesto puede quedar, y de hecho también el análisis de la tendencia, esto es alcista, no tenemos acá un cambio. Pero al menos desde mi punto de vista, en muchas energéticas tendría como un poquito más esa idea de me pesa más lo ganado hasta acá que la potencial ganancia que me quede por delante mientras dure este ciclo, ¿no? Porque por supuesto después vendrán otros, pero mientras dure este ciclo, yo tendría más el foco en ir cuidando lo que tenemos en este momento. En general, me atrevo a decir que muchas empresas de energía y de las industriales son como de las que están más avanzadas, ¿sí? Si se quiere, justamente son las que primero subieron, ¿no? O sea, son las que primero rebotaron, las que enseguida nos dieron rendimientos después de encontrar ese mínimo del Corona Crash, mientras otros papeles siguieron boyando y algunos siguen boyando hasta el día de hoy. Estos son los que primero repuntaron, los de energía, los industriales. Yo trataría de tener esa mirada, por supuesto, en mi opinión, puedo estar equivocada. Y cuando vemos YPF, quizás dentro de las energéticas sí es como, bueno, un poco más el rezagado, de hecho es el que repuntó más tarde. Obviamente creo que también hay motivos, ¿no? O sea, creo que en general los inversores van a gustar más de Pampa que de YPF si hablamos de calidad de empresa, o por lo menos así lo han manifestado los inversores cuando justamente aumentó la demanda por Pampa Energía, haciendo que su precio suba antes que el de YPF, pero más allá de la calidad de un activo, siempre que hay una oportunidad y siempre que un activo esté cotizando un precio desequilibrado, finalmente eso se tiene que ajustar y volver por lo menos a un valor justo. En el caso de YPF, vemos que hay algo bastante similar desde lo técnico, en lo cual también está como luchando con una zona de resistencia, una zona de resistencia que Em, viene a ser justo también la zona del gap de las PASO del año 2019. Por eso seguramente en el caso de que veamos a ese Merval subiendo de $700 de esa línea, sea ahora o sea más adelante,
también deberíamos ver algo similar cuando vemos YPF respecto a esta zona de resistencia. En el caso de Loma Negra, creo que también lo más probable es que pase algo similar, ¿no? O sea, creo que hoy habría que ver como esta línea punteada que vemos acá en la pantalla, porque también quedaría como pendiente ir a cerrar toda esta parte que quedó acá del gap del año 2019. Pero en principio, bueno, como vemos, ¿no? O sea, se sigue sosteniendo en toda ese soporte que viene acompañando desde el mínimo del año 2020. Así que atentos ahora a ver si finalmente logra superar la línea punteada. Si vemos Edenor también, ¿no? O sea, como todos estos gráficos son bastante similares en el mensaje que transmiten. Edenor ya incluso está como tratando de empezar a cerrar todo este gap que vemos de las pasos del año 2019. ¿Sí? En este momento ya lo está intentando. Y si les parece, más allá de los ADR, quizás ver algunas de esas como perlitas o algunos de esos activos del panel general, pero vistos con contado con liquidación para poder verlos de alguna manera dolarizados. Quizás también si uno tiene que pensar en, bueno, qué cosas el gráfico nos podría mostrar que todavía quizás quedaron como un poco abandonadas, como que los inversores mucho no están mirando, como que están un poco distraídos. Quizás pueda venir por acá CBH, así como veíamos muchos papeles que están contra resistencias, al revés, este papel lo vemos contra soporte, lo vemos contra soporte desde ese mínimo, que en este caso fue del año 2021, abril del año 2021, y englobado en principio en lo que sería ese canal alcista que va acompañando todo ese nuevo inicio a partir del año 2021. Esto está en soporte, a diferencia de otros gráficos que todo lo contrario, ¿no? Veíamos en resistencia. Bueno, San Miguel también, una de las empresas que más se demoró, y en realidad tampoco no lo sabemos, pero fíjense cómo, suponiendo que esto realmente sea el mínimo sería en noviembre del año 2022. Cómo, a ver, desde lo simbólico a mí lo que me gusta es de que estaría finalizando toda la etapa de todo este bear market, de toda esta gran tendencia bajista, finalizándolo con esta formación de hombro, cabeza, hombro invertido. Si están suscriptos al canal de Clave, donde mandábamos esos chats con los gráficos, habrán visto este hombro, cabeza, hombro invertido que fui compartiendo. Además, también quizás algún inversor de corto plazo le puede llegar a servir cuando superó la neckline, ¿no? Que obviamente desde lo porcentual es un montón. Estamos hablando de 50-60% de rendimiento en dólares. Pero bueno, obviamente nosotros tenemos como esa mirada más no de largo plazo, de mediano, o sea, apuntando hacia unos años adelante. Digamos, a mí lo que más me importa de todo esto que hizo, más allá de toda esa suba porcentual que tuvo, es ver todo este movimiento de caída de tantos años de tendencia bajista, donde digamos, muchas veces necesitamos ver, ¿no? Este tipo de figuras como un hombro, cabeza, hombro invertido, como para finalmente hacer como ese broche final, ¿no? Ese cierre final. Veremos si finalmente llegó el momento de decirle adiós a la tendencia bajista en esta empresa de San Miguel. Y en Carlos Casado viene pasando algo también parecido. Este gráfico que en principio lo tengo acá en aritmética, más que nada porque venía compartiendo cuando superó la resistencia roja desde los máximos. Pero, claro, uno ve este repunte de acá, que parece que es re poquitito, pero porcentualmente es mucho. Desde el mínimo del soporte del año 2004 hasta donde llegó, estamos hablando de 150% en dólares. Que esto lo van a ver, si cambian de escala y lo ponen en logarítmico, ahora van a ver bastante más rendimiento, ¿no? O sea, ven cómo cambia visualmente lo que vemos acá, que este es justamente el motivo de por qué nos importa tanto la zona de piso, aun cuando todavía no hay tendencia alcista. Cómo es preferible, o por lo menos mi punto de vista, o lo que yo comparto, cómo es mejor estar
bien desde abajo, no importa que no haya vuelto la tendencia alcista, estar ahí, aunque a veces implique estar bastante tiempo, quizás algunos años, lamentablemente, como vimos en varios ejemplos, pero cuando reacciona, reacciona inmediatamente. Entonces, para poder estar dentro de toda esta reacción, tenés que estar desde antes. Es difícil de, si no, ir a enganchar justo ese repunte, justo cuando recién empieza. Hay que estar posicionado de antes. O por lo menos yo no lo sé hacer, quizás otra persona lo pueda hacer, yo no. Así que bueno, también lo dejo acá un poco como perlita para mostrar, ¿no? Cómo algunos de estos papeles que estuvieron bastante planchados, olvidados o haciendo mínimos en algunos casos también, mínimos nuevos. Bueno, cómo se van dando estos repuntes y si bien no tenemos la confirmación, pero nos hacen pensar que quizás ya también les haya tocado el turno de despedirse de esa tendencia bajista. Esto fue todo por hoy, me voy a despedir, pero sin antes recomendarte que vayas a ver este video, principalmente si sos nuevo en este canal, para que tengas un panorama de por qué planteo esta posibilidad de inicio de ciclo del año 2020, más allá de cuestiones técnicas, como algunas de las que estamos viendo en el video de hoy, sino que también hay que sumar otros análisis y es fundamental el macroeconómico para poder entender estos ciclos de la economía que finalmente se van reflejando en los ciclos de la bolsa. Me despido desde acá, te voy a saludar y será hasta la próxima. Adiós.